no es como llamarlo shock, pero lo que más me llamaba la atención o me sacaba era que, o sea, ibas por la calle y vos estás acostumbrado a no prestarle atención digamos, a los anuncios que ves, porque no tenés ganas de comprar nada. Entonces, casi que los pasas obviando, tiene que ser algo que te llame mucho la atención como para que te le quedes viendo, pero luego allá en Corea era que no le prestabas atención, pero porque ni siquiera sabías lo que significaba, o sea, veías para un lado y podía ser un puesto de comida, podía ser un puesto de venta de teléfonos y solo por el anuncio, o sea, no entendías nada, tenías que ir como hasta la vitrina para saber qué era lo que era ese lugar. Y igual cuando fuimos a las playas, había un montón de puestos así que vendían mariscos, pero uno no sabía diferenciar qué vendían en cuál, ni qué iba a hacer, porque no entendía nada de lo que decía. Y, o sea, por lo que aprendimos, igual podíamos leer las palabras, ¿verdad? Pero ya el significado no entendíamos nada de lo que era, así como, por ejemplo, las que nos pasaron con los taxistas, que no sabíamos cómo explicarles a dónde íbamos, y una vez tuvimos que llamarle a Jayón para que él le hablara porque estábamos muy perdidos. Entonces el lenguaje quizás era lo que más me sacaba de onda. No tanto así el shock cultural, pero el hecho del saludo, ¿no? Aquí en Latinoamérica estamos acostumbrados a saludar de besos o de mano o más cerca, ¿no? Pero allá era como que un poco más distante. Bueno, ya igual yo ya sabía, ¿no? Pero era como un saludo normal o hola y chao. No nos tocó tanto eso, porque mayormente paramos con el grupo latinoamericano, ¿no? Pero sí, el espacio personal es importante allá para la cultura. Any cultural shock? Well, I could say that as for me and Shima mainly, as we are Japanese descendants, there's a lot in common with the Korean culture, like manners and everything. So maybe for me and probably for Shima, it wasn't that much of a cultural shock. You could say that Japanese manners and Korean manners, they have a lot of in common. Like, besides the cultural differences between those two, uh, there's a lot of common also. So yeah, I wouldn't say that I had some cultural shock. There was only cultural adaptations and little things, maybe. Choque cultural. Foram choques culturais que para mim foram muito bons, porque mostraram que eu preciso corrigir muitas coisas nas minhas atitudes, nos meus comportamentos, né? Então a questão da pontualidade, né? Eu lembro que a Miss John falou no primeiro dia, aliás, segundo, né? Porque foi o primeiro dia de que ela falou assim, aquela aulinha, né? Aquela apresentação que ela deu, que foi assim, na Coreia todo mundo é muito pontual. Eles dizem assim, que se você tem um compromisso, tem 5 pessoas te esperando e você atrasa, sei lá, 10 minutos, você não atrasou só 10 minutos, você atrasou 10 minutos vezes 5, que é o número de pessoas que estavam te esperando. Então, na verdade, você atrasou 50 minutos, né? E eu achei isso faz todo sentido. Então, eu comecei a prestar mais atenção nessa questão de pontualidade. Que mais? Outro choque cultural. No transporte público não é legal ficar falando, ainda mais falar alto. E a gente ficava falando alto várias vezes e eu percebi que o pessoal ficava olhando feio pra gente, né? Então isso eu percebi e comecei a não falar enquanto eu tô no ônibus, por exemplo. Quando a gente tava voltando de Seul pra Gwangju, no ônibus, eu tava conversando assim num tom de voz normal, só que em inglês, né, com a Rimena. E aí tinha uma mulher do nosso lado, coreana, que falou: será que vocês podem baixar seu tom de voz? E eu pensei: nossa, eu não percebi que tava falando alto, entendeu? Aí fiquei mó envergonhado e não abri a boca até chegar em Gwangju. El shock cultural sería que allá comen todo con picante y a mí sí me gusta, pero un poco, y que no me gusta mucho el kimchi, allá lo comen siempre, pero bueno. El tema más de shock cultural creo que era con la comida, y también con los tratos entre los coreanos que no que son más reservados con su espacio personal nomás, pero y alguna mala experiencia fue que, por ejemplo,
Por ejemplo, cuando hablábamos en el colectivo, hablábamos muy fuerte y algunos señores nos retaban, o creemos que nos retaban porque nos empezaban a hablar fuerte. Como mala experiencia debido a la tecnología, está la de que cuando estábamos en Seúl, con Vicky y Fer queríamos ir al Seoul Tower, y cuando fuimos, en el GPS no sabíamos bien cuál de las entradas tomar. Había varias, una que te llevaba en colectivo hasta la torre y otra que era como una caminata de trekking, y nos confundimos y hicimos la caminata, y bueno, y casi morimos en el trayecto porque hacía un calor tremendo, la mochila estaba pesadísima, no dábamos más. Finalmente llegamos, no sé cuánto tardamos, y eran kilómetros, bueno, no sé cuántos kilómetros eran, pero fue tremendo. Y bueno, en la torre ya estaba Delphi porque ella sí fue por la entrada correcta que le llevó el colectivo. Un shock cultural, claro que sí. Bueno, una de las cosas que más me llamó la atención es que yo creí que los coreanos, al menos en mi experiencia, iban a hablar más inglés y me di cuenta que no, lo cual fue difícil, no sé, el entrar a una tienda o tratar de expresar algo. Era muy difícil porque no te entendían inglés y tú tenías que traducirlo y ahí más o menos no sabías si te entendían o no. Eso fue una cosa que me llamó la atención. Yo creí que en sí la gente iba a saber más inglés, pero bueno, siento que es más los adultos, los que no sabían tanto inglés, los jóvenes ya traían más. Y el shock cultural fue que esta, fuimos a era como un lugar donde había varias albercas o piletas, vaya. Este, y tú rentabas por cierto tiempo, te daban un traje de baño y te podías meter. Pero al momento de que te daban el traje y tú te ibas a cambiar, llegabas a los vestidores y me topé yo con el Migue. Bueno, el Migue y yo, perdón, nos encontramos con que todos estaban desnudos. Todos los coreanitos estaban desnudos, desde el abuelo, el papá y el hijo, todos desnudos. Y pues eso sí fue como que, ya me habían dicho de eso, pero sí fue como que, ay cabrón, te sacas de donde ibas caminando, no vas así viendo el techo. Y ese fue el shock cultural que más me llamó la atención, ¿verdad? Y un shock cultural, un choque cultural muy grande era cuando nos subíamos a los taxis, ¿no? No podíamos entender nada, no sabíamos si la persona nos estaba llevando a algún lado que queríamos, si nos iba a llevar a donde en verdad estábamos diciéndole, y además querían sacar conversación, era imposible. Discúlpeme, señor, pero no lo entiendo. Y el día de hoy estamos yendo a uno de los monumentos más conocidos acá en el distrito de Gangnam, en Seúl. Y bueno, estamos yendo con nuestros compañeros de Argentina, Paraguay, México y El Salvador a este lugar que aún no sé cómo se llama. Creo que Coex Exhibition. Pero allá afuera. Oye, mira, Stranger Things. Sí, pero subimos por acá. Stranger Things. Wow. Averiguaremos. Sí. Reaction time. Hay un huevo de USA. UK, Brasil, Chile. México. El G20 de Seúl. El G20. Nosotros no estamos en el G20, rayos. Bueno, calor viejo. No diría que una mala experiencia, pero sí un shock cultural, ya que pues el lenguaje era una barrera muy grande, porque como no estábamos en una ciudad pues muy grande, por así decirlo, como Seúl, pues había muchas personas que no hablaban inglés, muchos hablaban solo coreano y pues nosotros sabíamos muy poquitas cosas de coreano. Entonces, sí, creo que una de ellas, bueno, fue más que nada cuando íbamos a comprar cosas, a veces que la gente no nos entendía, no sabíamos qué era lo que quería decir. Al inicio queríamos comprar tarjetas SIMs para tener internet allá, pero sí fue complicado porque
salimos a buscar y mucha gente no entendía qué era lo que queríamos y luego no sabíamos cuántos megas ni cuánto iba a costar. También en los transportes cuando tomábamos taxis, una vez casi no sabíamos cómo llegar a los dorms, entonces un taxi nos llevó a otro lado, estábamos en un lugar súper oscuro y no sabíamos cómo decirle que ahí no era y a dónde nos llevara. Entonces era de que quién tiene internet, de que quién en el carro tiene, así no, pues háblale a Jayón que le explica al señor y luego el señor a veces no entendía, era muy complicado. Y pues el tener que estar con el traductor en todos lados cuando sales a comprar, que a veces no entiendes. Al inicio para familiarizarnos con las cantidades de dinero también fue complicado, pero ya después aprendiendo también los números ya era más fácil. Aunque a veces también nada más le dabas el teléfono y te lo escribían y pues ya no había tanto problema. Que si tuve algún shock cultural o alguna mala experiencia, sí. Y sí, más, o sea, yo no diría malas experiencias, pero cosas como que no me da. Lo primero era cuando estábamos en los lugares públicos, que nos poníamos a hablar y a gritar, típico de los latinoamericanos. Siempre nos mandaban a callar, sobre todo a Miguel. Siempre que andábamos con Miguel era como que sabíamos que nos iban a mandar a callar. Otra cosa, el hispanudista, que fuimos un grupo, eso fue un poco traumante porque fuimos y nos dijeron que todo el mundo iba a estar cambiado y no fue así. También que muchos sitios había que entrar descalzo. Al principio como que eso fue raro porque yo no estaba acostumbrando a descalzo, a estar quitándome los zapatos cada vez que yo entraba a un sitio. Después yo comencé a andar en Crocs porque yo dije que si yo me lo voy a estar quitando, yo no voy a andar en tenis porque tengo que estar quitándome y poniéndome. Y después también las duchas, que las duchas ocupan el baño entero, o sea, el baño entero es la ducha. Y o sea, eso todavía no me entra en la cabeza para qué sirve eso, pero eso me molestaba porque la ducha también en los dorms se mojaba el baño entero cuando tú te bañabas. Y sobre todo los inodoros, que tuvimos varias experiencias con los inodoros, sobre todo la primera en el edificio donde nos estaban dando clase de coreano, que prendí un inodoro y después no sabíamos cómo apagarlo. ¿Tuviste algún shock cultural en Corea del Sur o alguna mala experiencia debido al lenguaje, tecnología u otro aspecto? El día que fuimos a la familia, o sea, la señora que nos buscó hablaba más o menos en inglés, pero el marido no hablaba nada. Y la chica estaba cansada y se fue a dormir la siesta para después cocinar. Y nos dejó con el marido. Y el marido nos llevó a Héctor y a mí a unos santuarios misionarios, no sé qué. No le entendíamos nada. Y nos decía, missionary. Y nosotros, missionary, ¿qué? Tipo, y fue una tarde entera comunicándonos por señas. Sí, fueron poquitos los shocks culturales que yo tuve o que experimenté porque más que nada me puse a investigar un poquito antes para saber pues las cosas que no se debían de hacer y no se debían de hacer en el país porque yo sé que es muy diferente la cultura. Entonces, uno de los que sí puedo decir que fue como un shock cultural fue como el nivel de respeto que se le debe tener a los mayores. Obviamente en Latinoamérica y en específico en México pues es igual, ¿no? A las personas mayores se les debe de tener un respeto y se les debe demostrar, pero allá creo que sí es un poquito otro nivel, ¿no? No solamente las personas mayores de edad, personas ancianas, sino simplemente si esa persona te llega un año más ya debes de hablarle con honoríficos, que es como el equivalente al usted. Pero si es el lenguaje en sí es un poco más complicado, no puedes hablar con un lenguaje coloquial si esa persona así sea un día más grande que tú. Ese es como que el primer shock. Y uno que sí viví como tal fue que una vez estábamos usando el transporte público, el camión, y se subió un ancianito y yo estaba sentada, entonces dije ok, me paro y le doy el asiento sin ningún problema, y eso fue lo que hice. Y el señor pues al ver que yo era extranjera como que se sorprendió porque obviamente él no lo hubiera esperado, ¿no? Él se hubiera imaginado como que, bueno, los extranjeros no saben cómo actuar aquí, entonces tal vez no me lo tomo tan a pecho si no me da el lugar. Entonces él se sorprendió y creo que la demás gente que venía en el camión también fue como que, wow, se paró para darle el asiento. Y yo iba parada y de la nada el ancianito se para, como que ya se iba a bajar y me hace seña de que yo me siente. Y en eso había otra persona arriba, eran dos mujeres y un hombre, eran
señores, pero no de la misma edad del anciano. Entonces, cuando vieron que el ancianito se había parado, rápidamente la persona grande, el varón o hombre, me ganó lugar. O sea, como que la señora vio que me estaba dando el asiento el ancianito y le dijo, oye, ya está libre, siéntate. Y pues obviamente yo, que soy una extranjera, pues ¿qué iba a decir? No podía decirle nada. Solamente me hice a un lado y dije al señor que se sentara, que tampoco era un señor muy grande, que digamos, pero pues era hombre, era mayor, era coreano. Entonces ese fue como el primer shock de que persona tan grosera, porque el ancianito me estaba dando lugar a mí. Y él aprovechó y se sentó antes que yo. Entonces ese fue como que un shock, pero pues no fue como que algo malo. Yo lo entiendo, es parte de la cultura, es diferente. Y creo que esa es la única vez que me ha pasado algo así que yo pueda decir como un shock cultural, porque sí, la comida sí era diferente obviamente, pero al menos en los sabores sí me identificaba un poquito, porque comen muy picante allá y en México igual. Entonces eso no lo puedo contar como un shock cultural. La tecnología sí, eso ahorita voy a explicar un poquito más. Te llamó más la atención de su cultura, que siempre quieren todo muy rápido. Eso fue como algo que sí me impactó, como que en cualquier aspecto de su vida siempre quieren hacer las cosas demasiado rápido. ¿Qué más? En cuestión de tecnología, el metro tiene muchísimas cosas. Yo nunca había visto tantas tiendas en un metro. Por ejemplo, en México es nada más literalmente una banquita para que esperes el subway y se acabó. Pero allá habían tiendas de ropa, de perfume, de maquillaje, tiendas de conveniencia. Era como estar en un mall y luego esperabas el metro. Entonces eso sí fue como muy impresionante para mí. Pues a pesar de que yo me mentalicé de que iba a visitar un país con una cultura completamente diferente a la mía, de las cosas que siempre me parecieron bien curiosas fue ver a las personas agachadas en las zonas públicas, como en las aceras o en las paradas de buses. Siempre que salíamos debíamos ver al menos a una persona así, bien tranquila, hablando, fumando incluso, y me preguntaba cómo pueden aguantar, cómo no les duele, porque hasta personas mayores se veían así, y he escuchado decir a los coreanos de que es una posición bien cómoda y que pudieran estar así bastante tiempo. Así que no sé qué tienen ellos en los huesos, porque yo siempre que lo intenté fallé y no puedo hacer eso. Y otra de las anécdotas que recuerdo acerca del idioma fue cuando íbamos al festival de cerveza. Entonces estábamos esperando taxi y cuando al fin conseguimos uno, nos subimos y le indicamos con fotos, así que aquí vamos a ir al festival pero no sé por qué, si el señor no nos entendió o no le gustó de que no habláramos coreano, pero nos sacó del taxi, nos empezó a gritar y nosotros no entendíamos lo que estaba diciendo, pero se veía que su intención era echarnos del taxi y lo hizo, nos sacó. Y fue bien triste porque ni siquiera duramos como un minuto en ese taxi y tuvimos que seguir esperando a uno que se apiadara de nosotros porque no hablábamos coreano y ese siempre fue un problema con los taxistas, darle las indicaciones a los taxistas siempre fue difícil y sin Hayong no sé cómo hubiéramos sobrevivido pidiendo taxis para los dormitorios. Pero sí, ahora que lo recuerdo fue bien chistoso que nos sacaron del taxi porque el hombre no nos entendió. Yo sí tuve una mala experiencia, fue por el idioma. Fue una noche que veníamos saliendo de un bar y estábamos todos juntos y ya nos íbamos a ir, entonces nos dividimos en los taxis. A mí me tocó con Heitor y con Shima y esa noche habíamos conocido a una chica mexicana que ya llevaba algún tiempo viviendo en Corea, entonces ella fue la que le dio las indicaciones al taxista. Entonces bueno, nosotros nos fuimos confiados y ya empezamos a ver el camino y ya estaba como... Era un camino muy desconocido y ya estábamos yendo muy lejos. Creo que hasta cruzamos un puente. Entonces sí fue como, ok, ¿qué está pasando? Entonces yo revisé el celular y vi que estábamos como lejos de la universidad. Entonces empezamos a decir al taxista como Chonam. Y el taxista primero nos decía como, y nosotros como Chonam. Y él, primero nos estaba como ignorando. Y ya luego ellos le siguieron insistiendo y él como... Chonam, y nosotros como, ok, ¿qué pasó? Y fue que hay otra universidad que se llama Honam, sin la AC, entonces nos estaba llevando ahí
y estaba como completamente en otro lugar. Entonces ya luego cuando se dio cuenta, digamos, nos llevó a donde era y al final todo bien, pero el taxi sí nos salió muy caro y, o sea, fue un susto porque, o sea, íbamos de noche, entonces no habíamos tenido a quien llamar y solo yo tenía internet y ya se me estaba descargando el teléfono, entonces sí fue como un sustillo, pero bueno, todo salió bien al final. No, pues como yo ya estaba antes, ya había vivido el choque, ya estaba lista, digamos, sabía más o menos como esas restricciones de cositas que no se pueden hacer, que hablar muy fuerte, pero me acuerdo un día que estamos en un bus y pues éramos 20 bien bulliciosos contándonos que habíamos comprado y estamos como hablando muy duro y llegó un viejito y nos echó la abuela en coreano, pero completa. Y sí, pues le dijimos que bueno, que perdón por nacer. Y ya. Sí, yo creo que todos hemos tenido. Cuando estaba en un mall dando vueltas y vi una cámara que me gustaba y supuestamente yo ya entendía todo el coreano. Y le pregunto en coreano el precio, me responde en coreano y yo le digo a mi amigo, wow, sí, me encanta y está súper barato, la voy a comprar. Entonces escribo el precio en mi celular para confirmar y me dice, Anio, no, y le aumento un 0 y era como que me costaba 10 veces más de lo que yo había entendido. Y otra era comida, siempre que pedía algo no era lo que yo esperaba, creo. Sí, tuve. Fuimos a las plantaciones de té verde en Gwangju, entonces vimos que había una playa cerca y dijimos, why not? Entonces decidimos ir a la playa, pero cuando llegamos no estaba tan chida, entonces cambiamos y había unas piscinas cerca, pero nosotros sabíamos que habían piscinas tipo nudistas por ahí, entonces dijimos como que no, y cuando llegamos a la piscina le dijimos a la señora, con Google, obvio, necesito terno de baño para entrar, y la señora tipo sí, y nosotros yay. Entonces ya pagamos, nos dieron un terno de baño, nos separaron en chicas y chicos, y cuando llegamos con las chicas al vestidor nadie estaba vestida y nosotras como ok, supongo que es porque es el vestidor, ¿no? Pero tampoco teníamos donde cambiarnos, no había un cuarto, no habían cortinas, no había nada, tenías que cambiarte ahí al aire libre. Entonces nosotras ok, pero nos pusimos pilas y encontramos un cuartito por ahí, un cuartito así. Entonces nos metimos ahí cada uno en una esquina, nos cambiamos con un terno de baño que nos cubría así enteritas. Y luego salimos a la parte del spa. Y cuando salimos, no había nadie vestido otra vez. Y nosotros, ¿qué está pasando? No entiendo nada. Entonces, ¿para qué nos dan un terno de baño? Si nadie lo va a usar. Pero dijimos, ok, supongo que es tu decisión, ¿no? Y vimos todo tipo de cuerpos, formas, tamaños, tallas, la gravedad en su magnificencia. Y luego ya dijimos, bueno, ya, ¿no? X. Iba a meter mi piecito en un tipo hidromasaje y la señora cogió y yo no entiendo coreano. Y luego, bueno, se nos acercó una señora súper amable y nos dijo que esa parte era la parte tipo nudista y que como nosotras estábamos vestidas teníamos que ir a el tercer piso, que era la parte mixta y de piscina. Y nosotras, bye. Entonces de ahí subimos y ya, sin problema. De ahí pasamos chido, nos encontramos con los chicos, disfrutamos del momento y